Muy buenos días, muy buenas a todos y a todas. Seguimos con el tema 3, último tema de este cuatrimestre. Este tema vamos a ver la dinamización grupal, ¿vale? Es el tema en el que está basado el caso práctico para este cuatrimestre. Bien, a lo largo de este tema vamos a trabajar lo que son los grupos sociales, sus tipos y funciones. Vamos a ver también los distintos procesos en la vida de los grupos, las distintas fases, por así decirlo, por las que atraviesan. Vamos a ver también la importancia que tienen el liderazgo y la comunicación dentro de los grupos, el tema de los roles, el tema del estatus, y también veremos finalmente la importancia de la dinámica de los grupos. Bien, como hemos visto desde el principio en la asignatura, desde el primer tema, las personas somos animales sociales, necesitamos y dependemos de las relaciones sociales para nuestra supervivencia, ¿no? Una supervivencia no simplemente meramente fisiológica, sino por una supervivencia también eh, psicológica, ¿no? Dependemos de las interacciones, de las relaciones con los demás, de establecer vínculos, ¿de acuerdo? Por ello es importante conocer también los grupos, qué son, cómo surgen, qué tipos de normas pueden desarrollar, ¿vale? Un poco la naturaleza, ¿no? de estos grupos. Al final vivimos, somos animales sociales, vivimos en sociedades y las sociedades se forman también en torno a unas estructuras. Estas estructuras pueden cambiar en función de la civilización, de la cultura, de la época. Todo eso es una especie de mezcla, ¿no? Aunque no siempre lleva una trayectoria lineal en todas las sociedades. Y esto es lo que condiciona la forma en que se organiza cada uno de los individuos dentro de este conjunto de colectividades que es una sociedad. Por lo tanto, los grupos pues, van a ir atravesando distintas fases. Aquí vamos a estudiar los grupos como algo dentro de minigrupos dentro de una sociedad y pues vamos a ver que maduran, alcanzan objetivos, se plantean otros o se pueden disolver. ¿De acuerdo? Y a raíz de todo esto también dentro de los grupos se desarrollan distintos papeles, distintos roles, distintas formas de desempeñar cada uno una función o una utilidad dentro del propio grupo. Bien, empezamos por qué son los grupos y qué características tienen, ¿no? O sea, los grupos son esa forma que tenemos las personas de organizarnos, ¿no? De conectarnos unos con otros, ¿no? Como colmenas. Nos vamos conectando, nos vamos organizando. Cuanto más grande es la organización, ¿no? Ya podemos hablar de una sociedad, pero puede haber también microsociedades, ¿no? Y la finalidad de esa conectividad de unos con otros es satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y nuestras necesidades, como digo, pues, de materiales, pero también no materiales, ¿no? Al final, las personas, pues bueno, dentro de todos esos grupos vamos desempeñando distintos roles que contribuyen a que esa sociedad, ese grupo, vaya consiguiendo también sus metas y sus objetivos, ¿no? Para eso pues, van surgiendo distintas etapas, distintos momentos de formación, de madurez del grupo, de consolidación o incluso de disolución, ¿no? Hay momentos que formamos parte de grupos muy efímeros. Cuando estamos en la cola de un supermercado, cuando estamos en la cola para comprar un ticket para un concierto, para un partido de fútbol, en la parada de autobús, ¿no? Hay un objetivo por parte de todos, pero realmente no hay una conexión entre los miembros. De hecho, ni nos conocemos, ¿no? Cuando estamos ahí. Si es el del barrio, pues entonces ya siempre coincidiremos en los miembros, a lo mejor nos conocemos. Pero es un momento de grupo, porque tenemos un fin común y, sin embargo, también hay unas normas, como veremos más adelante, no explícitas, pero que todos hemos interiorizado, ¿no? Si yo me pongo en la cola, espero el turno del que va delante mío y el que llega detrás espera el turno del que va detrás mío, ¿no? Una especie de normas no explícitas.
pero que todos tenemos interiorizadas. Lo mismo en la parada de autobús, ¿de acuerdo? También una manifestación. Este año, justo en el tema educativo, ha habido varias manifestaciones de los alumnos. La última fue por el caso del bullying de la chica que falleció y también por lo de el genocidio de Palestina, ¿no? Bueno, pues al final es otro momento en el que se forman grupos más espontáneos, de corta duración, sin conexión, tampoco hay unas normas estipuladas, o coincidir en un evento deportivo, o un concierto que se va a un campo de fútbol muy grande o un pabellón. Hay unos parámetros que sabemos que debemos respetar de entrada, de salida, ¿de acuerdo? Porque formamos parte de esa masa de una manera ordenada. Bien, por tanto, un grupo siempre va a implicar un mínimo de miembros, ¿no? Un mínimo de personas, y normalmente siempre va a haber una idea, un objetivo, un fin común para ese grupo, ¿no? Es lo que tienen en común los ejemplos que hemos citado ahora mismo. Y lo que busca cada uno es satisfacer una necesidad, que puede ser una necesidad compartida por el seno del grupo, aunque se busque de manera individual, sin conocer a los demás, y ser un grupo de 10 personas que van a comprar entradas, que ir individualmente a comprar 10 entradas, 10 personas distintas. Por tanto, dentro de todas estas situaciones nos podemos encontrar con distintas necesidades. A veces pertenecer al grupo nos cubre una necesidad de seguridad. En otros casos veremos que nos cubre unas necesidades de metas conjuntas, lograr entrar a un sitio, adquirir una entrada, pagar la compra, de proximidad, o también a veces de estatus, formar parte de un club, formar parte de una banda de música, poder, si hablamos por ejemplo de grupos políticos, empresariales, o simplemente compartir ideas, creencias, ¿no? Como un grupo religioso o estar afiliado a un sindicato, ¿no? Hay unas ideas, unas creencias, una interpretación de la vida en sociedad por la que se trabaja desde esos enfoques. Bien, y dentro de los grupos tenemos distintos tipos de grupos. Perdón. Por un lado, podemos clasificarlos en función del número, ¿vale? Pueden ser microgrupos o macrogrupos. Y dentro de los microgrupos podemos hacer una subdivisión, ¿no? Lo mínimo siempre va a ser 2 personas, una pareja. Es la unidad más pequeña de grupo, como un matrimonio, como una pareja de amigos, ¿de acuerdo? O grupos pequeños, ¿no? Aquí estaríamos hablando de más de 2, por tanto, de 3 miembros hasta unos 30 miembros, ¿no? Hasta 30 miembros aproximadamente. ¿Qué característica tienen en este microgrupo y también los grupos pequeños? Las relaciones van a ser más o menos directas. Evidentemente en la pareja va a ser mucho más directa, habrá mucho más confianza, debe desarrollarse mayor cohesión. Es más fácil que todos se conozcan debido al número reducido de miembros, como puede ser un grupo de amigos, un grupo de clase. Vosotros formáis un tipo de grupo, en este caso un microgrupo de grupo pequeño, una asociación cultural, compañeros de trabajo, del club deportivo, etc. Y también en función del número tendríamos la otra opción, que serían los macrogrupos, ¿no? Aquí ya hablamos a partir de 30 o 40 miembros en adelante. Más propio de grandes organizaciones, por tanto, más estructuración. Las interacciones ya no serán tan directas, o serán directas entre unos subgrupos dentro de este macrogrupo. Cuanto más amplio sea el número, más difícil que las relaciones sean más íntimas, más directas entre los distintos miembros, ¿no? Sí que se caracterizan por tener un objetivo común más claro, con normas y pautas, como las que puede marcar una empresa, un partido político o un centro educativo, ¿no? O un club deportivo, ¿no? Que al final desarrolla su actividad basándose también, constituyendo unos estatutos, ¿no? Pero los tipos de grupos también los podemos clasificar en función de su estructura, como podrían ser formales e informales, ¿de acuerdo? Formales, las normas están prefijadas, son conocidas por todo, el objetivo es el individuo. Y luego podrían ser informales, ¿no? Surgen de manera espontánea y finales, sentirse cómodo, entendido, un momento concreto. ¿Cómo se entiende esto? Los podemos ir relacionando. En el microgrupo hemos dicho parejas, serían una estructura informal
Y hemos dicho grupos pequeños o macrogrupos. Pueden ser estructuras formales. Los macrogrupos casi siempre van a ser estructuras formales con normas prefijadas y conocidas por todos, y un grupo pequeño puede ser a veces con una estructura formal y otras veces con una estructura informal, ¿no? En el caso de un grupo de clase como vosotros, bueno, que vosotros sois muchos, de 3 a 30, estaba pensando más en los presenciales, serían informales, ¿no? También tenemos otra función, en función de las relaciones afectivas, pueden ser grupos primarios o grupos secundarios. Grupos primarios, las relaciones son más intensas, más directas, por tanto estaríamos hablando de microgrupos o grupos pequeños, y en los grupos secundarios son al ser característica de mayor tamaño de los miembros, más integrantes, menos relaciones intensas entre los miembros, más no todos se conocen entre sí de la misma manera, ¿no? Es más difícil llegar a abarcar a todos los miembros, más propio de empresas, es decir, de macrogrupos y grupos pequeños. Bien, por otro lado, tendríamos también en función de la adhesión al grupo, que puede ser de referencia o de pertenencia. Cuando hablamos de grupos de referencia, hablamos de pues, la pandilla de amigos, el club deportivo, socios de un equipo de fútbol, ¿no? Y hay una voluntariedad, ¿no? Y en los de pertenencia se pertenece de manera involuntaria. La familia es nuestro grupo de referencia, pero es por pertenencia, no por haberlo elegido. Los grupos de clase no hemos elegido a nuestros compañeros de clase, incluso nuestros compañeros de trabajo no los hemos elegido, o la comunidad de vecinos son los que nos tocan cuando nos vamos a vivir al piso. Y por último serían en función de los objetivos perseguidos, ¿no? Los objetivos del grupo pues, están centrados o bien en la persona o bien en la tarea, ¿no? Lo que busca es satisfacer necesidades afectivas, de trato, de vínculos, de relaciones de cada uno de sus miembros, favoreciendo intercambios directos, las normas o las pautas de comportamiento pueden o no haberlas o estar muy poco tipificadas, ¿de acuerdo? Y luego teníamos también centrados en la tarea, ¿no? Cuando aquí sí que el grupo se junta con una misión. Por ejemplo, ahora surgen muchas plataformas en defensa de aquí en Aragón, por ejemplo, de salvar el Pirineo, ¿no? Porque quieren hacer muchos proyectos inmobiliarios. Pues son un grupo centrado en la tarea. Un grupo de personas se centran, pero con la finalidad, la finalidad de que se junten, de que se conozcan, de esas interacciones, es para trabajar en esa línea de, de logro, ¿no? Perdón. Bien, después de todos estos tipos, también tenemos que atender a sus estructuras, ¿no? Que también en función de los tipos se caracterizarán por una estructura u otra. Las estructuras sociales al final son lo que facilitan el logro de las necesidades que sentimos, que tenemos, que se busca satisfacer, ¿no? Recordemos que cuando nos formamos en grupos buscamos satisfacer una necesidad, satisfacer una finalidad, satisfacer un objetivo, ¿no? Entonces esto cambiará en función de las distintas estructuras que nos podemos encontrar. Tenemos una estructura política basada en las instituciones que permiten gestionar el poder, la autoridad, una estructura económica basada en la gestión de recursos productivos, financieros, una estructura militar basada en la ayuda humanitaria o los conflictos bélicos, la estructura familiar, la estructura religiosa, ¿vale? Son las estructuras básicas un poco de nuestra cultura a lo largo de los años, ¿no? Y pueden ir todas en la misma sintonía o a veces ser entes independientes. Bien, y por otro lado tendríamos, dentro de estas estructuras, pues podemos encontrar estructuras grupales, perdón, dentro de esto tenemos las estructuras sociales, o sea, podemos entender los grupos en función de su estructura social y en función de sus estructuras grupales, es decir, un poco cómo se organiza el grupo a la hora de fluir la información. Nos encontramos en forma de estrella, en forma de I, en forma de Y y en forma de rueda, ¿no? La diferencia, como se ha puesto en ese gráfico para que se entienda bien, es la información cómo fluye, ¿no? Si en círculo, si hay una persona centralizada que manda la información a los extremos, o si se crea una cadena, ¿de acuerdo? Bien,
Para terminar, os dejo este pequeño ejercicio para que lo hagáis. Yo lo hago con los presenciales, pero lo podéis hacer por vuestra cuenta para un poco reflexionar y así un poco interiorizar estos aspectos que hemos visto en esta primera píldora. Vale, con esto lo dejamos aquí, seguiremos en la siguiente píldora. Un saludo a todos y a todas. Chao.